Bueno, vamos a empezar. Ajá, el tema de hoy es la primera parte de diseño. Nosotros, como les comento en la clase, vamos a ir como adelantando, ¿no? Como vamos a ver las cosas a un modo menos profundo y luego más profundo, ¿verdad? Entonces, varios temas que están aquí ya lo hemos le hemos pasado de alguna manera. Incluso recuerden que por un cambio de estrategia empezamos el desarrollo antes, pero ustedes ya han hecho wireframe. Estos son temas de refrescamiento también que tienen que ver con ATI 1 y ATI 2 con que ustedes ya han trabajado. Pero lo vamos a ver desde un enfoque hacia el lado de desarrollo de mobile, ¿verdad? Vale acotar que además en algunos casos vamos como a ir a profundizando un poquitito más sobre ese tema. Digamos, lo hemos estado viendo, pero lo vamos a ir profundizando. Este tema se va a dividir en dos partes, parte uno y parte 2. El miércoles tenemos la otra clase. El diseño no es solo cómo se ve y cómo se siente, el diseño es cómo funciona. En una idea, esta es la idea que guía todo el proceso del diseño de interfaces móviles que veremos hoy. ¿Qué pasa? Cuando una aplicación está bien diseñada, uno se siente totalmente cómodo y no se pregunta el cómo se está haciendo. Jobs fue un líder en esa parte y Apple sigue siéndolo actualmente, aunque con sus ideas nacieron. Importante entender antes que nada lo que es la arquitectura de la información en este concepto. El fundamento de toda experiencia de usuario viene de esa arquitectura de información. La arquitectura de información, los productos móviles verdaderamente exitosos tienen una arquitectura de información bien pensada. Definen no solo cómo se estructura la información, sino también cómo la persona interactúa con ella. Nosotros el día a día estamos correlacionados con aplicaciones móviles, pero ¿qué sucede? Muchas veces no internalizamos lo que significa y cómo lo vemos. ¿El qué es? Bueno, es cómo organizo ese espacio, cómo defino el uso. ¿El por qué es importante? Porque necesitas tener modelos de iteración distintos, basado en contexto real, lo hemos hablado, una persona, no es lo mismo una gente que utilice la aplicación cuando está en la calle que cuando yo estoy en la oficina, que es más tipo aplicaciones web, o bueno, depende también si estoy utilizando una tablet porque soy operador, o si voy a utilizar un dispositivo de wearing, de vestido, como lo que es un reloj inteligente para deportistas. Entonces, entre más simple, mejor. ¿Y cuáles son las entregables de este proceso, de lo que es la arquitectura de la información? El cómo se ve. Tenemos los workflows, los wireframes, los mockups y los prototipos. Y todo esto ustedes lo han visto en algún momento de las asignaturas anteriores e incluso lo han estado trabajando. Y fíjense cómo después de haber tenido 2 semestres de experiencia, cuando nos sentamos con el usuario, implicó ciertos cambios, ¿ok? Entonces, la arquitectura de la información tiene 5 disciplinas. La arquitectura de la información, diseño de interacción, diseño de información, y diseño de navegación y diseño de interfaz. La arquitectura de la información organiza los datos en el espacio, mientras que el diseño de la interacción es cómo ese usuario puede interactuar con la información. Es crear esa experiencia que nos permita que sea cómoda, simple, ágil, que el usuario no se sienta perdido en el sistema. El diseño de información, por su parte, es el diseño visual, el cómo el usuario va a evaluar ese significado y la dirección dada esa información. Eso que estábamos hablando de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una aplicación web y una aplicación mobile? Ahorita es mobile first, es primero la parte mobile. Es como le das prioridad a cómo en el teléfono se ve, es cómo lo diseña. Y por supuesto el diseño de la navegación. La navegación es la interacción que permite navegar a través de la parte del contenido, pero también está casado en la parte web con nuestros navegadores, con el browser. Puede ser diferente la experiencia en un Chrome que, que, que una experiencia en un Firefox. De la misma manera, en los teléfonos, el diseño de navegación tiene mucho que ver con las plataformas. No es lo mismo estar en un Apple que estar en un Android, ¿no? Que estar en un Samsung que estar en otro modelo de dispositivo. Entonces, esas etiquetas activadores que guían al usuario para poder moverse en ese espacio. El diseño de interfaz es el paradigma visual que crea acción y comprensión. Es el lenguaje visual de la aplicación. Es el cómo esa data se refleja. Se integra el diseño de la iteración, el diseño de la información, el diseño de la navegación y el diseño de la interfaz son todos 5 disciplinas propias que nos llevan
dentro de la arquitectura de la información a cómo interactuamos, mostramos datos, nos movemos en el sistema y la interfaz se comunica con nosotros. Entonces, en los elementos que tienen que ver con esto son como capas, ¿no? Tenemos un diseño visual, tenemos un diseño de interfaz, que es el diseño de navegación, que es el diseño de la información, un diseño de la interacción, arquitectura de la información, especificaciones funcionales, requerimientos de contenido y necesidades propias, objetivos del sistema. Entonces, cada uno tiene un objetivo diferente, pero se complementan entre sí para que el usuario pueda tener una experiencia, que es lo que llamamos user experience. ¿Cómo empezamos? Empezamos haciendo maquetas del flujo de trabajo. El primero entregarle de la arquitectura de información móvil es un workflow que representa visualmente la relación del contenido con el otro contenido. Es cómo voy a navegar, es cuáles van a ser mis opciones, cómo es mi mapa mental. Es un mapa mental que nos proporciona cómo viajar al usuario a través de las diferentes opciones. El objetivo es crear un flujo de los objetivos del usuario, no la traza con contingencia técnica. Es solo crear el flujo de usuario a un proceso. Parece una combinación asociada a palabras y un rompecabezas para conectar puntos. Es como bueno, yo empiezo con un login y entonces, bueno, si el usuario tiene permiso, entonces o me voy a contáctame o voy a generar un reporte. Si es un usuario administrador, me voy para este otro lado. Los workflows nos van a permitir además definir roles, perfiles, entender cuáles van a ser a nivel de la arquitectura de la información, lo que yo voy a filtrar para uno u otro perfil. ¿Ok? Entonces, los workflows es el paso inicial para desarrollo a nivel de lo que es el blueprint, también llamado de, el aplicativo. Los workflows tienen un proceso, es un nivel abstracto, escribe o dibuja un plan básico con los usuarios para experimentar cómo se va a iniciar la sesión, se evalúan decisiones, se piensa qué es más fácil para el usuario y dónde debe tomar la decisión en relación a las transiciones de pantallas a las cuales debe pasar. Minimizar los pasos. El objetivo es minimizar menos pantallas, ¿sabes? Menos navegación para llegar a un objetivo. De hecho, por allí hay unas reglas que decían, debo tener no más de 3 clics para poder hacer lo que quiero hacer. En este caso, tap o touch, en el caso de mobile, digamos. Pero lo mínimo necesario para llegar a un camino. Además, también evaluar cómo a nivel de desarrollo optimizo cosas. De repente yo estoy en una pantalla principal, donde en esa pantalla puedo crear pacientes, pero yo tengo mi módulo de pacientes cuando me siento con un listado a llenarlos en lote. Entonces, la reutilización de componentes. Y por supuesto, uno de los más relevantes es medir y calcular la cantidad de toques que debe realizar el usuario para, para llegar a un punto y hacer las transacciones. Herramientas, ya conocemos algunas, vamos a volverlas a nombrar hoy, a más al detalle. Entonces, este es un ejemplo más práctico. Se carga la app, se chequea si está logueado, si es válido, haces un fetch para el lenguaje. Digamos, este está un poco más hacia abajo en la parte técnica, pero podríamos tener workflows de diferentes niveles, donde solo hablemos de opciones de usuario y y mucho más ligero a nivel y menos técnico, ¿ok? Entonces es útil en cualquier fase del proyecto. Los wireframes, el siguiente paso luego de la estructura de la pantalla, una vez que el wireframe es hora de pasar a una estructura de wireframe. Un wireframe es un proceso, hablamos de workflow, ahora vamos a wireframe. Es un boceto bidimensional de las pantallas clave y las características de interfaz que muestra todas las pantallas claves del sistema, elementos y cubiertos de cada pantalla, contenidos importantes que se mostrarán, cómo se itera con las pantallas y la jerarquía. ¿Para qué sirve? Hace legible el espacio informativo, separa el diseño visual, el diseño del diseño visual. Además, nos da ideas sobre el diseño de base de datos también. Muchas veces nos ayuda a pensar las estructuras de datos que necesitamos para poder hacer permanente esa información, definir con el usuario cómo interactúa, comunicar al equipo de desarrollo. Los wireframes nos pueden servir incluso para hacer ventas, el poder darle una idea más gráfica, más visual al usuario final de cómo se vería una maqueta.
Detectar problemas tempranos, 5 o 10. Fíjense que ustedes hicieron wireframe alta fidelidad y el odontólogo pudo detectar ciertos temas, pero con un wireframe baja fidelidad en una primera entrega también lo podríamos haber hecho. Incluso hay wireframe que se hacen en papel. Con papel y lápiz, ustedes pueden dibujar maquetas. Inicialmente, ¿cómo definieron ustedes los wireframe? El prototipo que hicieron en Figma, que es alta fidelidad, aunque no con HTML para ser útil o utilizado. Sin embargo, herramientas como Figma permiten generar HTML y CSS. Entonces, sí hay una conexión por allí. Pero con un wireframe no hay ese código que sirva de base, pero para poder llegar a esa fase de un prototipo necesitas haber diseñado. Yo estoy segura que ustedes antes de montar su maqueta, de montar sus pantallas iterativas con Figma, primero pintaron en lápiz y papel como un wireframe para tener una idea más clara de que hacia dónde iba a llegar. ¿Ok? Un wireframe tiene beneficios como estimación precisa, permite la comunicación, nos permite ahorrar dinero, es mucho más rápido que desarrollar, detección temprana de los errores, un flujo claro se correlaciona directamente con lo que tiene que ver con la plantilla, con las pantallas y en el impacto de costo que tiene que ver con el ahorro del dinero. Entonces, un wireframe es una herramienta súper útil y podemos hacerla en herramientas como Figma, que también nos permite hacer prototipos, como en Balsamiq. En Balsamiq es mucho más parecido a lo que es un wireframe porque no maneja muchos colores y fuentes. Hay otras como Mock Plus, como Aura RP o papel y lápiz y papel. Un wireframe se puede hacer en lápiz y papel. De hecho, las metodologías ágiles están en pro de eso, de que hagas lápiz y papel y anexes eso dentro de una sesión de levantamiento de información. Los mockups sí son algo mucho más formal, la estructura del diseño, que es el mockup. El mockup representa una mayor calidad que incluye colores, logotipos, imágenes, fuentes, diseño, mucho más detalle de la realidad visual. A diferencia de los wireframes, estructura y layout sin color, ni estilo, ni de baja fidelidad, rápido de crear, fácil de modificar. El mockup, diseño visual completo, colores, tipografía, e incluso media alta fidelidad, más tiempo en la creación, visualmente más convincente. El mockup ya se parece más a lo que ustedes hicieron en Figma, mucho más cercano a la realidad visual final, generalmente no incluye interacciones complejas, pero puede tener clic simple, más atractivo, puede mostrar data que nos dé una idea de qué es lo que se va a manejar. No solo podríamos hacer el ipsum tal, pero podríamos poner allí tratamiento uno, tratamiento 2, como fue lo que ustedes mostraron. Un ejemplo te permite navegar, fíjense, me da el tamaño de pantalla, me da los colores, me da el estilo de letra. Un mockup es mucho más allá. El mockup, igual que una maqueta, me permite con Figma, es el estándar del 2026. También podemos usar Adobe XD, Sketch, Upin, Mockup y Frame. Y aquí, bueno, cada uno, el que más se usa realmente es Figma. Yo les decía que era ideal tal vez experimentar con otro para cuando hicieran la escogencia. Esa conversación nunca, no la tuvimos. Tal vez la podemos retomar en algún momento. Pero a veces no hay que reinventar la rueda. Ahora, el prototipo ya es la parte final, ya esto sí es, incluso muchas de las planificaciones de desarrollo, en lugar de planificar sprint como lo vimos nosotros que tenemos sprint por componente, planifican sprint primero por el front. ¿Por qué? Porque eso nos permite luego de enfocarnos en el back, hacer los API, los métodos que se van a llamar, ¿verdad? Entonces, la definición del prototipo, los wireframe y Moco carecen de la capacidad de comunicar iteraciones complejas. Mientras que los prototipos son una versión de mayor fidelidad, casi lista para producción con regiones y áreas en las que se puede hacer clic. Las escalas de fidelidad, wireframe, baja fidelidad, MOCOM, media fidelidad, prototipo, alta fidelidad, producto, producción, alta fidelidad, producción. En un prototipo con HTML ustedes ya pueden estar haciendo carga de data, mockup, para luego hacer filtros, por ejemplo. Entonces, eso hace un diferenciador. Aunque Figma nos ayuda a que podamos tener HTML y CSS, no genera y esa iteración tan al detalle. El diseño de alta calidad, casi listo para producción con iteraciones reales, regiones chequeables, el usuario puede navegar entre pantallas como si fuera la app real, muestra cómo funciona, no solo se ve, demuestra las características principales interactivas
Puede ser HTML5 creado en Figma, InVisual, con frameworks como Bootstrap o Foundation. Entonces, en el caso de la mayoría de los frameworks, incluso tenemos la parte de lo que es la maqueta, a nivel de lo que es los templates. Entonces, eso ayuda. Los templates podrían ser, y eso es válido, que ustedes lo manejen así dentro de los próximos sprints, que lo primero que se haga sea eh, las maquetas, la parte visual, y luego el backend alimente a eso, porque eso nos va a ayudar a, por lo menos en el daily, a hacer MIDI planning, MIDI review, que nos permitan identificar, "Ah, mira, vamos así, y ay, no, aquí esto no era así como lo pensamos". Me explico, por eso la importancia de separar nuestros history a nivel de capas también podría ser una ventaja. Bueno, el nivel de prototipo puedes tener funcionalidades que se parecen mucho a los wireframes, pero ya navegables. Lo que falta implementar es la lógica. Y bueno, las mismas herramientas Figma, ProtoPie, Origami Studio, Adobe XG, InVision. InVision murió. InVision es algo prototipado, pero queda por allí alguna legacy, pero es importante mencionarlo. Pero el soporte murió en el 2024. Hace 2 años no está dando soporte ya esta herramienta. Los blueprints pueden verse a nivel de workflow como maqueta general o pueden verse a nivel de prototipos como más al detalle. Le llaman blueprint, la parte viene de la ingeniería cuando hacen edificios por el color azul como de arquitectura, lo que fueron es los planos, por eso es este estilo. Pero por ejemplo en mi caso yo he trabajado en empresas donde el blueprint se pide como parte de la definición del producto junto a los workflows, pero también puede entregarse a posterior del prototipo en otras organizaciones. Y bueno, esto nos lleva a las guías de diseño. Cuando ustedes ya tienen un prototipo que ya están pensando en los wireframes, ustedes ya definen, en el wireframe ya pueden definir de hecho lo tienen así en sus entregables, como un banner. Yo voy a definir este menú y esto va a ser común. Eh, yo voy a definir este tipo de letra para que todos los utilicen. El color, lo que es la paleta de colores. Entonces, antes del prototipo y antes del wireframe, que no lo tienen dentro del primer entregable, de lo que es la maqueta, cuando ya empiecen a hablar de colores, ya tienen de colores, de formas, de tipos de dispositivos, ya tienen el momento para hacer la guía de estilo. Esta es otra cosa, así como el DOR y el DOD, es otra cosa que debería estar en un sitio común que todo el mundo le pueda acceder. ¿Ok? Entonces, ahí la recomendación es que también esté dentro de ese directorio de proyecto del Drive, ese documentito, así como tienen el artefacto, que es el documento técnico final que nos llevó al análisis de por qué escoger React Native y es el que le entregaríamos a un cliente. Entonces, fíjense que hay documentos transversales que aplican para todos los componentes. Y eso es la guía de estilo. La guía de estilo nos brinda el branding visual, los colores exactos, el head, el RGB, la tipografía, el logotipo, la iconografía. El último paso, incluso la guía de estilo nos puede llevar a la página de InVision, donde tenemos precisamente esas características. Los componentes UI, y fíjense que esto también nos lleva a la investigación. Nosotros podemos desarrollar los CAR, los modales, los formularios, los componentes UI que se pueden reutilizar en una prueba de concepto o en un SPY que se hizo con el framework para luego, incluso hay librerías de diseños que se suben y se mantienen arriba. Las mismas aplicaciones de las plataformas nos dan documentación para esto, donde nos hacen recomendaciones sobre las guías de destino y componentes UDA que podemos Las librerías de Bootstrap tienen una página donde usted se mete y busca ahí, mira, cómo se hace una lista, un select múltiple y te dan el código HTML para poder armarlo. Entonces, un componente UI tiene que tener esa característica para poder ser reutilizable. Patrones de diseño. Nos da la navegación, el flujo de pantalla, manejo de errores, atados vacíos, atajos de teclado, gestos, reglas de visualización de datos.
¿Cómo se va a ver el mensaje de error? Un pop-up, un URL rojito en el borde del campo. Eso nos da la guía de estilo y es la guía y debe leérsela todo desarrollador antes de empezar a programar. Y por supuesto las especificaciones técnicas, como hemos recomendado anteriormente, 44 por 44, el tema de la huella, el tema de lo que es el espacio del pulgar, reglas de animación y transición, requisición de accesibilidad. En sistemas que son más formales, que no son de redes, sabemos entonces que las reglas de alineación debe ser como hay que seguir una línea formal, entre otras cosas. Entonces ahí puedes hacer especificaciones técnicas asociadas a ese tema. Accesibilidad B, C, A, G, también para personas con discapacidad, si vamos a utilizar accesos para el tipo de comportamiento, de problemas, de gente con problemas, con temas visuales, ¿ok? Entonces, todo eso nos lleva a la guía de estilo. Ustedes tienen una guía de estilo. Está referenciada en todos los history, me lo pueden escribir por aquí. Hay un lugar centralizado. Simplemente lo dejamos reflejado en el feedback. Bueno, en ese caso, ideal tener como una referencia o resumen que nos lo lleve en la documentación donde tenemos el DOD o el DOR. De hecho, el DOD y el DOR pueden hacer referencia a la guía de estilo. ¿Se entiende esto que entra como una cascada? Manitos arriba, manitos arriba. Que todos están de acuerdo, todos me están siguiendo. Ok, entonces la guía de estilo tiene información como esta. Ajá, este es el color que vamos a utilizar, este es el tipo de letra, este es un ejemplo de una guía de estilo que tiene que ver con una documentación. Entonces, en conclusión, el núcleo de UX, la arquitectura de información bidiseñada es diferente entre una aplicación exitosa y una aplicación fallida. No es opcional. Los procesos interactivos, workflow, wireframe, mockup, prototipo, prueba, guía de estilo, cada paso reduce el riesgo y el costo. Simplicidad sobre la complejidad. Las mejores app son las más simples, menos pasos, mejor UX. Las reglas de los 3 clics aplican. En este caso con Touch, ¿ok? Eh, probar antes de codificar. Un wireframe en papel cuesta cero tiempo de desarrollo. El mismo error en código puede costar semanas. Herramientas son medios y no fines. Fitmatch, Sketch, papel y lápiz son herramientas. Lo importante es el pensamiento de diseño atrás de eso. ¿Ok? Ahora, ¿tienen alguna duda? Esto refresca la información que ya traían y conocimiento en la práctica. Su guía de estilo es un documento vivo que está centralizado para todo el equipo y fue considerado en el DOD o en el DOR. Leo sus comentarios. ¿Ok? Bueno, las referencias las tienen aquí para entrar. Si encuentran en un URL roto, un punto adicional al que consigue URL roto en mi documentación. Las herramientas siguen siendo las que ya conocen y sobre la base de esto y las referencias sigo recomendando todo lo que tenga que ver con las plataformas a nivel de el material design porque eso les va a ayudar también en la práctica de la implementación. Agregué esta opción de los glosarios en los términos clave, arquitecturas, mockup, prototipo, workflow, Rise. Tenemos que entender la diferencia, pregunta de examen, UX, árbol de navegación, diseño, iteración y guías de estilo. Arquitectura, este es el resumen de la primera parte. Vimos arquitectura, las disciplinas que son workflow, wireframe y mockup, prototipos, guías de estilo y pruebas de diseño. Y mantenerlo simple es el principio para toda buena arquitectura móvil. Con esto cierro la clase de hoy, que como les decía, era un refrescamiento, repaso de lo que ya hemos conocido, pero si quisiera escuchar